Durante 3 siglos, los godos se enseñorearon de buena parte del territorio europeo. En el caso de la vieja Hispania, fueron los visigodos, la rama occidental de esta tribu germánica, la que se prodigó, la que se dejó ver entre los años 414 después de Cristo y 711. En ese tiempo, 33 monarcas, desde Ataulfo hasta Rodrigo, se sucedieron, y no siempre de forma cordial. Pues acaso más de 18 de ellos no murieron en la cama de manera natural. Qué cosas pasaban entonces. Pero desde luego los godos, los visigodos, se nos antojan fundamentales para entender la idiosincrasia del español, de nuestro carácter, de nuestro perfil como nación. Y vamos a hablar en concreto de un versus muy célebre acontecido en el año 680 entre el monarca que por entonces ostentaba el cargo, este era Bamba, y Erbigio, un conde de procedencia oscura, algunos dicen bizantina, que llegó a tierras hispanas para adentrarse en los vericuetos de la corte de Toledo. Dicen que se casó con la prima del propio monarca Bamba, y dicen que tenía suficientes apoyos entre la aristocracia y el clero, 2 poderes, 2 estamentos menoscabados, gracias a la actuación de Bamba, acaso también el último de los notables reyes visigodos que ocuparon el trono en Hispania. Y bueno, pues estos estamentos sociales apoyaron la conjura, la conspiración. En el año 672, un envejecido Bamba, era un hombre ya de edad longeva, tuvo que coger la corona del trono toledano por mor de los acontecimientos y sobre todo por imperativo de los condes palatinos, que casi a punta de espada le obligaron a asumir el gobierno del Estado. Bamba lo hizo en 672 y desde entonces, 8 años de magnífico gobierno. Como digo, debilitó los grandes poderes de la aristocracia y del clero y favoreció algunas leyes muy populares que mejoraron la calidad de vida de los hispanos. En ese tiempo, 5 millones de hispanos vivían en la península ibérica, 5 millones, entre ellos 200.000 de pura raza visigoda. Bueno, pues las mezclas se pudieron dar, los judíos tuvieron años de sosiego y eso fue procurado por la magnífica gestión del rey Bamba. Hablábamos en el programa del pueblo vallisoletano, llamado así, Bamba, donde se encuentra una de las ermitas más asombrosas, más enigmáticas de nuestra historia, llena, cubierta por osamentas de peregrinos, de gente leal, de gente que pidió una encomienda, que pidió un milagro y al parecer le fue cumplido. Pues ahí están esas osamentas, esos cráneos, esas tibias, esos peronés en ese pueblo, Bamba, de apenas 200 habitantes en mitad del páramo pucelano, vallisoletano. Bueno, pues Bamba llegó al año 680 y en ese momento era un hombre muy aficionado a las hierbas medicinales, a toda suerte de pociones, de brebajes, y los leales, los acólitos de Erbigio, su claro oponente en la corte toledana, le suministraron una sustancia, una tisana, cuyos componentes no eran nada claros. Uno de ellos, al parecer, era esparteína, un alucinógeno, una sustancia terrible que dejaría o sometería al letargo, acaso también a la muerte, a quien tomase esa infusión. Y Bamba la tomó confiado, tomó la esparteína y cayó víctima de un letargo, al parecer fatal. Siguiendo la costumbre, todos los funcionarios de la corte se dispusieron para preparar el cadáver del rey, a punto de fallecer. La costumbre goda rezaba de la siguiente manera: todo monarca que se disponga a entrar en contacto con los cielos deberá ser tonsurado y además deberá ceñir las vestimentas monacales, la impedimenta eclesial. De esa manera se facilitaría el acceso del monarca moribundo a los cielos. Y así se hizo con Bamba. Se le tonsuró y además se le puso un traje de fraile. De esa manera entraba en la iglesia y preparaba su pasaporte hacia los territorios, hacia los dominios del mismísimo Dios. Pero ocurrió que tras los rituales, tras recibir la tonsura y la impedimenta de fraile, Bamba se recuperó. Era un hombre vigoroso que se había cuidado muy bien y a pesar de la edad, tenía en torno a los 80 años, pues se recuperó justo lo suficiente para caer otra vez víctima del pasmo, pues Erbigio
ya había sido ungido monarca. Y además, según esa costumbre mencionada de los godos, ningún miembro de la Iglesia podía jamás ceñir la corona. Por tanto, Bamba, en su tiempo de lecho, en su tiempo de enfermedad, había entrado en la Iglesia de forma forzosa, eso sí, pero había entrado, y eso ya le inhabilitaba para el cargo. De esa manera, Hervigio no tuvo ningún problema, no tuvo ningún obstáculo en asumir ese gobierno de los godos en Hispania. Y fueron 7 años inciertos, 7 años de difícil calado, de difícil explicación, entre 680 y 687, eso sí, se celebraron algunos concilios en Toledo, el 12º, por ejemplo, se convocó el 9 de enero de 681, y en él, pues, Hervigio se ocupó mucho de pagar a precio de oro las excelentes colaboraciones de sus aliados. Rehabilitó a los aristócratas, potenció el clero, y bueno, pues en estos estamentos sociales Hervigio fue un rey muy querido, muy aceptado, no así en el pueblo, que le repudió siempre. Pero ¿qué pasó con Bamba? Pues una vez recuperado, ya no se despojó de las vestimentas monacales y vivió poco más, apesadumbrado, agotado y desde luego con una cara de susto tras haber visto lo que vio, que bueno, tampoco eso le quita su papel vistoso en la historia, como digo, uno de los últimos reyes notables de la etapa visigoda en Hispania. Bamba versus Hervigio. ¿Cómo se despojaban del cargo en siglos pretéritos, caramba? Años más tarde, los musulmanes sí que despojaron, pero de forma definitiva, a los visigodos de su poder. Y Rodrigo era derrotado en la batalla de Guadalete, librada en 711, y de esa manera terminaban, se rubricaban 3 siglos de presencia visigoda en los viejos territorios hispanos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.